Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, vamos a leer Juan del capítulo 1 al versículo 27, pero vamos a empezar vamos a leer hasta el versículo 16. Dice entonces, si tienen sus Biblias o ahí en la pantalla me pueden seguir. Estaba entonces uno enfermo llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas de Jesús las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos que pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis que vamos a él. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Yo he querido llamar esta enseñanza ni antes ni después. Jesús llega en el momento correcto, ni antes ni después. Y como primer punto quiero tratar algo que dice: en tiempos de necesidad podemos acudir a Cristo. Y vemos ahí que en el versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. Los personajes que vemos aquí en esta historia son dos mujeres que se mencionan allá en Lucas capítulo 10 versículo 38, y Lázaro, otro personaje acá muy importante, pero solamente hasta ahora es nombrado aquí en el Nuevo Testamento. Esta es la familia protagonista de la historia y de este capítulo. Entonces, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido a un enfermo en casa? O sabemos de alguien que está muy enfermo, y esto es difícil, ¿cierto? Es doloroso, esto es triste, porque usted ora, busca una solución, acude a los médicos, medicamentos, pide apoyo en oración, pide apoyo a su familia, a los hermanos de la iglesia, y en medio de todo esto, pues muchas cosas cambian en la casa, ¿cierto? La rutina cambia, ya no es lo mismo, los horarios cambian, son noches de insomnio, de trasnocho, son madrugadas, vamos a llevar al enfermo a una cita médica, el dinero ya no alcanza, la alimentación cambia, etcétera, etcétera. Y cuando una enfermedad llega a casa o cualquier situación difícil, es desesperante vivir de esa manera, vivir así. Y en este pasaje vemos a una familia que está pasando por un tiempo de dificultades. Lázaro está enfermo y ya nada es como antes. Ya no hay alegría en esa casa, ya no hay risa. Lázaro está muy enfermo y solamente queda tristeza y una preocupación por un posible funeral. Y quizás usted esté pasando por algo parecido, ¿no? Alguna dificultad que no puede solucionar, no específicamente una muerte, una enfermedad, tal vez una enfermedad del alma, tiene el corazón roto, ha perdido algo o a alguien, tiene deudas, no tiene trabajo, tal vez su hogar se está destruyendo, y experimentar todas esas cosas le ha hecho perder la esperanza de una solución.
El versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este pasaje es un poco curioso porque aquí el apóstol Juan está hablando de algo que todavía no había ocurrido, sino pasa hasta el capítulo 12. Pero lo importante aquí es que vemos a una mujer con un corazón agradecido con Jesús y dispuesta a dar todo por el Señor, por agradecimiento a todo lo que va a pasar ahorita, de lo que vamos a hablar en este capítulo 11. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esta familia? Lázaro, el hombre de la casa, se enferma, ¿no? Y podemos imaginar a esa familia, a esas hermanas desesperadas buscando ayuda. Este versículo nos muestra que las familias y las personas que amamos a Dios también nos pasan cosas malas, que un ser querido fallece, una quiebra económica, pasamos por tiempos difíciles, situaciones desesperantes donde humanamente no podemos hacer nada. En el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una de las cosas y más hermosas y maravillosas en este mundo es que tener una casa, y yo sé que como hombres y muchos tenemos ese sueño, ¿no? Tener una casa, un hogar donde uno pueda llegar en cualquier momento, hallar descanso, paz, esa comprensión, esa tranquilidad. Es muy importante, y para Jesús esto era importante. Recuerden lo que él dijo en Lucas capítulo 9 versículo 58: las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En ese hogar de la aldea de Betania, Jesús había encontrado todo esto, un lugar para descansar de las dificultades de su ministerio, donde él era bien atendido, donde se sentía cómodo cuando él los visitaba, y había en ese hogar 3 personas que lo amaban mucho a él, pero que él también amaba. Esta familia de Lázaro, de Marta y María, no era extraña para Jesús. Ellos tenían la experiencia de hospedarlo en su casa. Entonces ellos eran muy conocidos por Jesús. ¿Y a cuántos de nosotros nos hubiera gustado, cuántos creyentes, hospedar a Jesucristo en nuestra casa? Tal vez eso ya no pueda pasar, pero podemos hospedarlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, aquí desde este primer versículo vemos que esta familia está pasando por esa gran dificultad, ¿no? En el versículo 3 vemos ahora que acudieron a Jesús porque sabían que de alguna forma Jesús sí podía ayudarlas. Quizás habían visto sus milagros o Jesús se los había contado cuando él se hospedaba en su casa. Así como muchas veces nosotros sabemos de los milagros de Jesús porque los hemos leído en la Biblia. Hemos leído las historias de cuántas personas que cambiaron su vida, vidas cambiadas por la predicación de Jesucristo. Y en este mensaje que le enviaron a Jesús, dice: el que amas está enfermo. Y ahí dice, note que dice el que amas, no dice el que te ama. Ellas, Marta y María, están apelando al amor y a la gracia de Cristo. No por sus obras, no porque no estaban diciendo: Jesús, recuerda todo lo que hemos hecho por ti cuando te quedas en la casa, cuando te hospedamos, todo lo que te hemos ayudado. No, ellas no estaban diciéndole eso. Ellas estaban apelando a ese amor de Jesucristo, y por el amor de Cristo hacia nosotros es que Él hace todas las cosas. Es por amor el que hace todo lo que vemos en nuestra vida. Por el amor de Cristo hacia la humanidad, hacia nosotros, es que Él nos sana de la enfermedad más grave de toda la humanidad, el pecado. Y nosotros no vamos a Dios como presumiendo, diciéndole nuestras buenas obras, de lo bien que nos hemos portado, de cuántas horas estamos orando o de que servimos en la iglesia, que no faltamos a ningún culto o de que no le hacemos daño a nadie.
Cuando le pedimos ayuda a Dios, vamos con esa humildad porque dependemos es de su gracia, dependemos es de su amor. Señor, esta iglesia que tú amas necesita de tu ayuda. Señor, esta familia que tú amas necesita de tu provisión. Este hogar que tú amas necesita ser restaurado. Al que tú amas está enfermo. El que tú amas está desempleado. La que tú amas está deprimida. Esa es la forma de pedirle la ayuda a Dios. ¿Y saben algo, querida iglesia? No es posible amar a alguien e ignorarlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en una persona si no ayuda a su prójimo? ¿Cómo puede pasar esto? Por eso es que ellas dicen ahí en ese versículo, ellas saben que Jesús ama a Lázaro y Jesús no va a ignorar esa situación por la que está pasando. Y por esa razón ellas acudieron a la persona correcta. ¿Y a quién acudimos en los momentos más oscuros de nuestra vida? Yo sé que todos hemos tenido acá dificultades, problemas, enfermedades, cosas que no podemos solucionar. ¿A quién acudimos en esos momentos de la vida? En los momentos de dolor, de tristeza, de enfermedad, de decepción, de desilusión. ¿Acudimos a la persona correcta? Por eso dígale a su hermano, al que está allá a su lado, cuando tenemos una necesidad, podemos acudir a Cristo. Dígale a su hermano, cuando tenemos una necesidad, podemos acudir a Cristo. Ahora bien, punto número 2, dice: para bien o para mal, todo lo que nos sucede es para la gloria de Dios. En el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús había llegado aquí a Betania, él sabía que le pasara lo que le pasara a Lázaro, él podía resolverlo. Jesús tenía el poder. Él sabía lo que le estaba pasando a esta familia amada por Jesús. Y lo que les estaba pasando no fue porque estaban siendo castigados por sus pecados. No era por eso, sino que aquella enfermedad se estaba presentando como algo natural. Todas las personas nos enfermamos y morimos. A todas las personas nos pasan cosas malas, sean creyentes o no lo sean. Pero Jesús usó esta enfermedad ¿para qué? Para la gloria y la honra de Él, para la gloria y la honra de su Hijo. Y eso era lo que estaba enseñándonos Jesús. En el Evangelio de Juan, más de una vez vemos que Jesús dice que Él debía ser glorificado, pero lo decía en relación a que debía ser crucificado y morir en la cruz. Y esa, queridos hermanos, es la gloria suprema de Cristo. No son las alabanzas, no son las loas, no son ese tipo de cosas, sino la gloria de Cristo es haber muerto en la cruz para salvar al mundo. Juan 7:39 dice: esto dijo el Espíritu que había de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, es decir, porque aún no había muerto en la cruz. Juan capítulo 12 versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Es decir, todo lo que había sucedido después de su muerte y su resurrección. Juan, versículo 12:23 dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si bien es cierto que Jesús, siendo Dios, se había encarnado como hombre, ¿no? Siendo ese Mesías esperado por los judíos, ese pueblo judío entonces
a su Mesías, a su Dios, debía haberle dado ese reconocimiento. Jesús debía haber sido ensalzado y ese pueblo judío debió haberle tributado alabanzas a él. Entonces, cuando Jesús dijo, habló sobre la curación de Lázaro, que esa curación le glorificaría, estaba dando muestras. Jesús sabía perfectamente que ir a Betania y devolverle la vida a Lázaro era dar un paso más que lo llevaría hacia la cruz. Y eso fue lo que pasó, porque después de este capítulo, del capítulo 11, vemos que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que conocemos como esa semana de pasión, esa Semana Santa, cuando Jesús iba a ser glorificado. Entonces, Cristo usó esta enfermedad, usó ese sufrimiento de Lázaro para que la fe de todos los que conocieran esta historia, todas esas personas que estaban ahí reunidas en Betania, todos los judíos, usó esto para que su fe pudiera crecer y su fe fuera fortalecida y pudieran entender cómo glorificar a Dios. Y él dejó que toda esta situación pasara para que Jesús eventualmente resucitara a Lázaro de los muertos, y de este modo pues se pudiera manifestar el verdadero Mesías. Entonces las personas que verían este milagro pues le darían la gloria a Dios. Cualquier prueba que de pronto usted deba enfrentar como creyente, en última instancia debe glorificar a Dios, porque Él puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala. Yo no sé por lo que estés pasando ahorita, y por eso tantas veces nos preguntamos, ¿y por qué, Señor, me pasa esto? Pero Dios puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala. Mire cómo dice Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Romanos 8:28 dice, parte B, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces, cuando vienen dificultades, ¿cómo es su actitud, hermanos? ¿Usted murmura? ¿Usted protesta? ¿Culpa a Dios? Dios, Señor, ¿en dónde están? ¿Dónde estás, Dios? ¿No te interesan mis sufrimientos? ¿Por qué no me escuchas si yo te amo, Señor, yo te necesito? O tal vez, por el contrario, usted ve una oportunidad para honrarlo y glorificarlo. Es en esos momentos, hermanos, es en esos momentos cuando mejor sería preguntarnos, ¿cómo glorifica a Dios mi enfermedad? ¿Cómo glorifica a Dios mi necesidad? Esa necesidad que usted tiene ahorita. ¿Cómo glorifica a Dios mi corazón roto? ¿Cómo glorifica a Dios que haya perdido a mi padre, a mi hijo? ¿Cómo glorifica a Dios que haya perdido mi casa? ¿Cómo glorifica a Dios esta situación tan desesperante? Y la respuesta la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A veces como cristianos pensamos que vamos como de victoria en victoria, ¿no? Vamos sin problemas. Y no siempre es así, mis hermanos. A veces es la salud, a veces son las finanzas, a veces es el trabajo, problemas con las personas, etcétera, etcétera. Y algunos de nosotros pasaremos por pruebas que no queríamos. Y tal vez sea necesario pasar por ellas para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe sea fortalecida y al final de cuentas, ¿qué? Cristo sea glorificado en todas las cosas. Los versículos del 5 y 6 dicen: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues
que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Muchos creyentes a veces no se sienten seguros de ese amor que Dios nos ofrece. Entienden que Dios los ama, pero como de una manera intelectual, pero en sus corazones dudan. Dice, sí, la Biblia dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero en sus corazones no lo creen. Pero debemos creer, hermanos, debemos creer con el corazón, con fe. Y yo sé que eso no es fácil, y mucho más cuando pasamos esas situaciones que no podemos resolver. Y ahora que eso es muy difícil, ¿sí? Pero debemos tener esa fe, porque lo que Dios te pueda dar y lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo hace por su amor. Y recuerden que aunque Dios no nos dé lo que necesitamos en este momento, Dios ya nos ha dado lo más importante. Es que Cristo murió por nosotros en la cruz, ya lo hizo por nosotros. Y el milagro más grande no es que el Señor te haga ganar la lotería, o darte la casa de tus sueños, el esposo de tus sueños, o sanar una enfermedad terminal. El milagro más grande es que tú te puedas mirar un día al espejo y saber que Dios te ha perdonado y que te ha dado salvación eterna. Te ves en el espejo y dices, ¿a este ama Dios? ¿A este ha salvado? Sí, mis hermanos, a este ha salvado, a nosotros nos ama. ¿Y sabe por qué? Solamente por su gracia, una gracia inmerecida. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, y si nos ama tanto, así como dice el versículo 5, ¿por qué Jesús, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, en lugar de acudir inmediatamente para ayudarlo, al contrario, como que no le importó, ¿cierto? Y se quedó 2 días más en ese lugar. Y entonces es ahí cuando Dios decide demorarse. Señor, pero la emergencia es acá. Yo necesito tu ayuda ahora, Señor. ¿Por qué no me ayudas? ¿Es que no te importa mi necesidad? Pero ¿se imaginan? Si de pronto Jesús hubiera corrido inmediatamente para sanar a Lázaro, esta familia no hubiera experimentado el milagro de la resurrección. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Jesús decide demorarse? ¿Por qué a veces Dios nos hace esperar? Jesús anteriormente ya había dicho que la enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios, ¿cierto? Y que amaba a esos 3 hermanos, amaba a esa familia, pero el retraso de Jesús era algo que él ya tenía predeterminado, ya estaba premeditado. Y no porque no los amara, no porque no quisiera ayudarlos, sino porque era mucho más impresionante el milagro que él iba a realizar. Esa maravilla de resucitar a un hombre que llevaba 4 días muerto. Imagínense en eso. Pero mientras más grande e imposible parezca tu dificultad, cuando la veas solucionada, más se asombrará aquellos que la ven. Dirán, pero vimos a este destrozado, pero vimos a este destruido, derrotado. Y de repente, ahora miren, yo pensé que ya no tenía solución, queridos hermanos, pero era Dios quien en su tiempo perfecto, en su momento perfecto, era el que tenía la solución. Isaías 55, versículos 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces queremos que la enfermedad desaparezca ya, ¿no? Queremos que las personas cambien ya, que los problemas se solucionen ya. Y vivimos en un mundo de prisa, ¿no? De la inmediatez, de la impaciencia. Todo lo queremos para allá. Y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero el Señor nos dice, espérate un tiempo más. Espérate 2 días más. Espérate unos meses más. Espérate un añito más. Y la respuesta es que casi siempre es sí, hermanos. Muchas veces tenemos que aprender a esperar, ya sean días, ya sean meses,
ya sean años, pero hermanos, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, así como en esta historia. Así como le pasó a Marta y María, Jesús lo hubiera podido sanar, pero Jesús decidió esperar. Y uno en medio de esa emergencia, ¿no? Como que nos sentimos olvidados, nos sentimos molestos con Dios porque nada cambia. Al contrario, como que todo empeora y dudamos del amor de Dios y decimos, si me amas, entonces ¿por qué, Señor? No vemos la solución y renunciamos, no vemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque en medio de esa desesperación no vemos correctamente, perdemos el enfoque. Cuando el Señor decide demorarse, siempre tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Solo nos queda esperar y soltarnos en su voluntad. En el capítulo 13, versículo 7, más adelante, el Señor Jesús le está respondiendo a Pedro. Aunque esta pregunta se le hace bajo un contexto diferente a esta historia, también aplica para cualquier situación de la vida. Fíjese la respuesta. Juan 13, versículo 7. Jesús le responde a Pedro: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y muchas veces pasa así. Marta y María no entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué Jesús llegó tarde? ¿Por qué Lázaro murió? Y nos pasa que nosotros, cuando tenemos esos problemas, ¿por qué me está pasando eso? Y la respuesta de Jesús es: lo que yo hago tú no lo entenderás ahora, mas lo entenderás después. Los versículos 7 y 9 dicen: luego, después de esto, dijo Jesús a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús es el dueño del tiempo. Lo que para nosotros puede ser una larga espera, para Dios es simplemente un momento, porque Cristo es eterno. Además, ahora en esta historia, en el tiempo de Dios, ya era ese momento de preparación para lo que venía y lo que le iba a suceder a Cristo en esa semana cuando Él entra a Jerusalén. Y muchos debían saber que Él es el Mesías verdadero y Él no quería hacer nada a escondidas. Jesús quería que todos vieran ese milagro. Todo debía salir a la luz, y este milagro pues era una gran oportunidad. Una oportunidad para que muchos vieran la luz de este mundo que es Cristo y se dieran cuenta que Él es el Hijo de Dios, ese Mesías que los judíos estaban esperando, y Él ya estaba entre ellos y era el único que podría levantar y dar vida a los muertos. Y cuando llega ese tiempo en que Jesucristo por fin hace el milagro en nuestras vidas, después de tanto esperar, después de que sufrimos tanto, estábamos orando, tantas preocupaciones que pasamos, tantas dificultades, cuando por fin hace el milagro, cuando Cristo nos ayuda y nos da esa solución tan esperada, eso es lo que nosotros debemos hacer: sacar a la luz eso que Dios ha hecho. Mis hermanos, no se queden callados. Cuéntenle a los demás no solo que Cristo ha venido en nuestra ayuda, que ha hecho un milagro en nuestra vida, sino debemos contarle a los demás que son pecadores, que necesitan ser salvados, que Cristo puede perdonarlos, que les puede dar vida eterna. Eso es glorificar el nombre de Dios. Eso es mostrar la luz de este mundo, la cual nosotros como cristianos debemos enseñarle a los demás. Debemos anunciar que la luz del mundo es Cristo y que Él vino a alumbrar este mundo de tinieblas. Los versículos 11 al 15 dicen, al 16, perdón, dicen: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Los discípulos de Jesús, como cosa rara, muchos estaban así todos despistados, ¿no? Ellos no entendían lo que Jesús quería enseñarles. Ellos asumieron que Lázaro estaba durmiendo, tal vez porque pues ya estaba mejorando, ¿no? Y no era la primera vez que les pasaba. Entonces nuestro buen Jesús tenía que explicarles, y ahí claramente se los dice en el versículo 14: Él no duerme, Él ha muerto, literalmente ha muerto. Y algunas veces en la Biblia se usa esa palabra dormir como una metáfora para referirse que una persona está muerta por la similitud que tiene un cuerpo muerto y un cuerpo que está dormido, ¿no? Entonces está ahí. Y por eso Jesús hizo esta metáfora para referirse a eso sobre la muerte literal de Lázaro. Y esto es lo que nos enseña Jesús, hermanos, que Él tiene el poder de dar la vida. Si Jesús hubiese llegado cuando su amigo Lázaro vivía, pues es posible que lo hubiera sanado en vez de dejarlo morir. Y esto es lo que enseña Jesús. Él tiene el poder de la vida. Lázaro murió para que el poder de Cristo se mostrara sobre la muerte y mostrarle a los discípulos, mostrarle a todas las personas que estaban ahí reunidas, toda la aldea, que Jesús es Dios. Y eventualmente, pues Jesús se levantaría entre los muertos, ¿no? Pero también Él tenía el poder para levantar a otros de la muerte. La resurrección de Lázaro es una demostración del poder de Cristo y que Él era ese Mesías que estaban esperando. Además, porque la resurrección es una creencia fundamental, hermanos, para para nosotros como cristianos. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Como tercer punto, dice: la fe verdadera nos trae salvación para vida eterna. Entonces, si están ahí, si tienen sus Biblias, acompáñenme en la lectura. Vamos a terminar del versículo 17 hasta el versículo 27. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, eso es decir, como 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ese viaje que tuvo Jesús desde donde él estaba le había llevado 2 días, ¿no? Después de que él había recibido ese mensaje de las hermanas Marta y María, cuando él llegó, Jesús se encontró con ¿qué? Con una escena de pues Lázaro ya muerto 4 días, y muchos de los judíos, amigos y familiares, estaban en la casa de Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Y pues en la cultura judía, en ese tiempo, un entierro era sumamente costoso, ¿sí? Los muertos se ungían con perfumes, se les envolvía en una tela que se les llamaba un sudario, y todo el cuerpo, y luego se metían como en una especie de tumba, sepulcro, como una especie de cueva pequeña, y pues ahí se metían a las personas, ahí metían al muerto. Y en esa casa, el duelo, en la cultura judía, se observaban algunas costumbres. Por ejemplo, estaba prohibido comer carne, beber vino, ponerse filacterias, dedicarse a ningún estudio. No se preparaba comida en la casa, no se podía comer nada en presencia del cadáver. Y cuando este cadáver salía,
se ponían al revés todos los muebles y todos los que estaban en duelo se sentaban en el suelo o en taburetes. También había una costumbre muy curiosa, era que las mujeres iban adelante cuando hacían la procesión para ir hasta el cementerio, iban adelante porque decían que la mujer, por su primer pecado, que había traído la muerte, y debían ser ellas que dirigieran el cortejo fúnebre hasta la tumba. Eran cosas de esa cultura. Había también otra norma más prudente, no había que fastidiar a las personas que estaban en duelo con conversaciones vanas e intempestivas. Se les dejaba en paz en su trance y en su dolor. Y cuando volvían de la tumba, después de haber dejado el muerto allá, dice que se servía una comida que habían preparado los amigos, que consistía en pan, lentejas y huevos duros, y simbolizaban que la vida va rodando hacia la muerte. El duelo duraba 7 días, de los que los 3 primeros se la pasaban llorando. Durante los otros 7 estaba prohibido ungirse, ponerse los zapatos, dedicarse a ninguna clase de estudio y ni siquiera bañarse. A la semana de duelo seguían 30 días de luto religioso. Y todo esto era más o menos esa escena o de lo que estaba pasando cuando Jesús llegó allá a la casa de Betania. Él encontró lo que se esperaría en la cultura judía, una casa en duelo. Eso era lo que estaba pasando Marta y María, y era además un deber sagrado expresar las condolencias a los familiares y a los amigos del difunto. Ahora, vemos que los versículos 20 al 22 dicen: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Podemos imaginar entonces a Marta en esa situación, que salió corriendo a buscar a Jesús, ¿no? Que llegó a su encuentro, que ella se lanzó a sus brazos con llanto para contarle la mala noticia: mi hermano ha muerto. Y creo, hermanos, que eso es muchas veces lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos tener esa reacción en medio de la desesperación. Debemos salir corriendo a los brazos de Jesús, salir corriendo, buscarlo a Él, llorarle y contarle nuestro sufrimiento. Sin embargo, vemos que estas palabras que le dijo Marta aquí, pues no eran del todo correctas, porque Marta habló como una especie de reproche, ¿no? Aquí una especie de queja que no se podía guardar para sí misma. Ahí en el versículo 21 le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, cuando recibiste nuestro mensaje, ¿por qué no viniste enseguida? ¿Por qué lo has dejado para más tarde? ¿Cuánto tiempo llevo orando, pidiéndote, Señor, que me ayudes, y tú no respondes? Si hubieses estado aquí, no habría perdido mi trabajo. Si hubieses estado aquí, mis negocios no se habrían quebrado, mi matrimonio no se habría destruido. Si hubieses estado aquí, no tendría esta enfermedad. No, si hubiera. Y nos lamentamos y lloramos, como se dice popularmente, sobre la leche derramada. Nos lamentamos por lo que pudo ser y no fue. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, y le echamos muchas veces la culpa a Dios, como lo hizo Marta en ese momento. Pero a la vez, en las palabras de Marta encontramos esa fe inquebrantable, porque sabía de todos modos que Jesús sí podía hacer algo. Ella dijo ahí: si hubieses. Ella no dijo: ¿para qué, Señor? Ya no se puede hacer nada, lleva 4 días muerto. Cuando nosotros pasamos por esos momentos de desesperación, como ella estaba ahí, no vemos más allá de la circunstancia, no vemos más que queja, vemos solamente dolor, reclamo. Pero a veces, hermanos, es importante parar un momento, es importante reflexionar y nunca, hermanos, menospreciar ese poder que Cristo tiene. Hasta ese momento, pues Marta y María solo sabían que Lázaro estaba muerto, pero no tenían idea de lo que iba a pasar versículos más adelante.
Lázaro estaba muerto, entonces ella le hace esos reclamos al Señor. Ahora y en el versículo 22 dice, ella aquí cambia su perspectiva, ¿no? Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tan pronto como se le escaparon esas palabras del versículo 21, le siguieron otras palabras llenas de fe. Una fe que desafiaba los hechos. A pesar de todo, ella estaba movida por una esperanza. Ella dijo, yo sé que Dios, todo lo que tú le pidas a Dios, al Padre, Él te lo puede dar. Pero Marta estaba diciendo esto en el sentido, porque ella sabía esa relación que Jesús tenía con el Padre. Y si Jesús tal vez oraba y le pedía a Dios para resucitar a Lázaro en ese momento, podía ayudarlas para aliviar su dolor, para aliviar todo lo que estaba pasando esta familia. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Versículo 23. Tu hermano resucitará. Ay, mis hermanos, a veces las respuestas de Jesús, las respuestas que Dios nos da, son tan sorprendentes, son tan milagrosas, que uno queda muy sorprendido. A veces ni siquiera creeríamos con las respuestas que Dios nos da. Y Marta, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, ella dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero o el día del juicio, ¿no? Como ya llevaba 4 días muerto, pues era un cadáver que estaba en descomposición. Ella no creía que Jesús estaba hablando de resucitar a Lázaro en ese momento. Y la situación, querida iglesia, querido hermano, amigo que está escuchando hoy, la situación que usted está pasando ahora, tal vez ya no tenga solución. Usted dice, ya no puedo, ya perdí el trabajo, esta enfermedad no tiene cura, esta persona nunca va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero por el amor y la misericordia de Dios para con nosotros, Él puede hacer que la peor situación se convierta en un milagro. Y yo quiero aclarar algo antes de seguir, mis hermanos. Es que Dios no está obligado a darnos nada. Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros, al contrario. Todo lo que hace es por su amor y por su misericordia, porque Él quiere, es por su voluntad. Jesús bien pudo no haber resucitado a Lázaro, pero era la voluntad de Dios el hacerlo. Marta y María no le estaban reclamando, Señor, yo sé que tú tienes el poder, tú lo puedes hacer, lo declaro, ese tipo de cosas. No, ellas no estaban reclamando eso. Y así como en la historia, en esta historia, Él va a realizar ese milagro de resucitar a Lázaro, también puede hacer el milagro de eso que tú estás necesitando en este momento. Cualquier cosa que tú necesites, Él lo puede hacer, pero solamente bajo la voluntad de Dios. Esas son las condiciones. Versículo 25 al 27. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aquí Jesús no estaba pensando en términos de la vida física, porque hablando humanamente, no es verdad que los que creen en Jesús no se mueran nunca. Los cristianos experimentan también la muerte física, tanto como los que no lo son, ¿cierto? Cristianos y no cristianos, nos pasa lo mismo en esta tierra. Siempre nos va a pasar lo mismo. Los cristianos experimentamos problemas, dificultades. Jesús estaba hablando en estas palabras, era que debíamos darle un significado que va más allá, un significado espiritual. Jesús le dice a Marta, Lázaro está muerto. Si Lázaro creyó en mí, él está vivo. Ahora, tú que estás vivo, tú que estás acá, si crees en mí, no morirás para siempre. Jesús aquí estaba hablando de la muerte por el pecado. Él estaba diciendo que como todos los seres humanos son pecadores,
y están físicamente vivos. Todos aquí estamos físicamente vivos y en algún momento estuvimos espiritualmente muertos, y aunque muchas personas hayan perdido esa libertad para hacer lo bueno para Dios, aunque haya perdido la paz, aunque esté separado de Dios y haya perdido todo lo que hace que la vida pueda llamarse vida, Cristo puede resucitarlo. Si sufrimos y nos desesperamos tanto por lo que perdemos o por lo que no tenemos, a veces no prestamos atención a lo que Jesús dice, hermanos. Sabemos que toda persona, todos los que estamos acá, un día vamos a morir, vamos a dejar de existir, y todo por lo que usted luchó. Y yo quiero que piense todo eso por lo que usted está luchando en este momento en su vida. Que su trabajo, por sus hijos, quiero construir esto, un negocio, una empresa, en fin, cualquier cosa. Todo eso no se lo puede llevar, como dijo el rey Salomón por allá en Eclesiastés: vanidad de vanidades, toda la vida del ser humano es vanidad. Todo esto se va a acabar, pero lo que sí realmente es cierto es que el ser humano es más que un cuerpo físico, más de lo que vemos acá. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres tripartitos con cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo volverá al polvo de la tierra del cual fuimos creados. El espíritu vuelve a Dios, quien fue, quien nos lo dio, y el alma es nuestro ser eterno, quienes somos en verdad y la parte que vivirá eternamente. Y en estos versículos Jesús estaba hablando de la vida eterna. Él nos trajo la certeza que la muerte no es el final. Las últimas palabras de un rey inglés llamado Eduardo III el Confesor, por allá en el año 1000, dijo: no lloréis, yo no me voy a morir al dejar la tierra de los que mueren. Confío en ver las bendiciones del Señor en la tierra de los que viven. Nosotros llamamos la tierra de los vivientes, ¿no? El planeta Tierra tiene vida, la tierra de los vivientes, pero sería más correcto llamarlo más bien la tierra de los murientes. Como dijo Mary Webb, una escritora y poetisa inglesa de principios del siglo XX, dijo: para el cristiano, y en su sentido más auténtico, no vamos de camino hacia la muerte, sino vamos camino hacia la vida. Entonces Jesús hace esa pregunta, la pregunta más importante que le puede hacer a cualquier persona. Y así como la hizo hace más de 2000 años, Jesús le preguntó a Marta, y el día de hoy nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros: ¿tú crees esto? ¿Crees en esto? En el versículo 27 vemos la respuesta de Marta. Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y aquí notamos una respuesta con total certeza, con una convicción sin destellos de dudas, donde además ella dice que Jesús es la resurrección, ella dice que Jesús es la vida, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y antes de aún ver ese milagro de resucitar a Lázaro, ella está diciendo eso. Entonces no era una fe ciega, no era una fe llevada por las emociones del momento cuando le dijo: Jesús, tu hermano resucitará, sino que esas palabras de Marta eran una fe real. Así Jesús no le hubiera ayudado en su problema, así Jesús no le hubiera salvado, no le hubiera dado nada. Porque si nos damos cuenta, Lázaro hasta ese momento estaba muerto, pero sus palabras eran llenas de fe. Esto quiere decir que la fe verdadera, la fe genuina, nos trae salvación para vida eterna y no para darnos lo que queremos. Amén. ¿Cómo respondemos hoy a esta pregunta del Señor Jesús? ¿Pierdes la fe y dices: Dios no existe? Si me amara, ¿por qué paso por esto? Como que tal vez no, mejor yo no creo, yo lo dejo para después. Pero esa no es la respuesta, mi querido amigo, querida amiga que estás acá. La respuesta correcta es lo que dijo Marta: Señor, sí, Señor,
Yo sé que tú eres la resurrección, que tú eres la vida, y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la confesión de fe que es necesaria para ser salvo. ¿Esa es tu respuesta el día de hoy? ¿Cuál es la respuesta que tú le das a esa pregunta de Jesús? Como conclusión, en tiempos de necesidad podemos acudir a Cristo porque Cristo nos ama. Él sí conoce tu necesidad, quiere ayudarte, y muchas veces tendremos que esperar ese tiempo perfecto y dejarnos llevar para que Dios haga su voluntad. No importa cuál sea la situación, aunque sea la más desastrosa, hermano, aunque sea la situación más difícil en la vida, todo lo que suceda, sea bueno o sea malo, es para fortalecer tu fe y para darle la gloria a Cristo. Y tener fe no solamente es creer que en lo que yo le pida a Dios me lo dará. Una fe verdadera, hermanos, es aquella que nos trae la salvación. Una fe verdadera es aquella que nos permite estar seguros que nuestra fe nunca se perderá. Mis queridos hermanos, ánimo, ánimo. Yo no sé la situación, ese milagro que tú estás esperando el día de hoy, pero el Señor hoy nos ha dado a través de esta historia una palabra de ánimo y de fortaleza. Es una oportunidad, míralo de esta manera, es una oportunidad para que tu fe crezca y para contarle al mundo que Cristo es Dios y que Él puede cambiar vidas. Sí, Él puede hacer milagros en tu vida, pero el milagro más grande es la salvación. Ahora, esta es una oportunidad también para ti, querido amigo o amiga que estás escuchando esto. No hay hay una mayor necesidad que la de resolver tus problemas o tus necesidades en esta tierra. Hoy tú puedes tomar la decisión. Es posible que hoy sea el momento, ese tiempo de Dios, ese tiempo perfecto para que te pongas a paces con Dios. Hoy puedes responder claramente a esa pregunta y la voy a hacer nuevamente. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida, el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos de los pecados? Si tu respuesta es sí, pídele perdón a Dios en este momento y habrás nacido de nuevo y tendrás vida eterna. Hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, Padre Santo, te queremos dar las gracias, Señor. Gracias, porque aunque muchas veces pasamos por momentos tan difíciles, no tenemos el control de lo que pasa en nuestra vida, Señor. Sé que cualquier cosa que pase de ahora en adelante, Señor, es para darte la gloria, es para aumentar nuestra fe, para darnos fortaleza, Señor. Padre Santo, te pido que nos ayudes en esos momentos. Enséñanos a esperar. No, las cosas no son siempre como nosotros queremos, en el momento que queremos, Señor. Sabemos que te tomas el tiempo y que tú harás un milagro, cosas que aún ni siquiera estamos pensando, tú lo harás en nosotros. Señor, esta iglesia que tú amas te necesita. Estas personas que tú amas, Señor, te necesitan. Y yo te pido hoy, Señor, que escuches nuestras necesidades. Señor, tenemos tantas dificultades, cosas que no podemos resolver, pero te pido que tú nos escuches y que se haga tu voluntad en medio de esta situación, Señor. Nosotros creemos que tú lo puedes hacer, pero creemos con fe y lo decimos el día de hoy, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te damos las gracias, bendecimos esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.